La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa cuando Emily Carter, de 5 años, cruzó las pesadas puertas de madera, sujetando con su pequeña mano la correa de Rex, un pastor alemán con una larga cicatriz irregular en el costado. Todos los ojos en la sala seguían a la pequeña mientras se dirigía al estrado de los testigos, con movimientos vacilantes pero decididos. El juez Mark Sullivan, un hombre con años de experiencia legal, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a la niña con una mirada mesurada. Sabía que el peso de todo el caso recaía sobre sus frágiles hombros. Emily fue la única testigo de un intento de secuestro, un caso que podría llevar a un hombre peligroso a prisión de por vida. Pero había un problema: Emily no había pronunciado una sola palabra desde el ataque. Al otro lado de la sala, Richard Hell estaba sentado en la mesa de la defensa, con expresión serena, incluso petulante. Hall, un ingeniero de software de 45 años y aspecto modesto, había sido arrestado después de que un testigo presencial lo ubicara en la escena del intento de secuestro de Emily. Pero su defensa era sólida, sin pruebas físicas, sin confesión y con un testigo que no podía testificar. Su abogado ya había elaborado una estrategia que se basaba en desacreditar la capacidad del niño traumatizado para identificarlo, pero entonces algo sucedió. Al sentarse Emily en la silla de testigos, sus ojos verdes se encontraron con los de Richard Hell. Sus pequeños dedos temblaron al realizar un movimiento sutil, apenas perceptible para el ojo inexperto. Era una señal silenciosa, una que había aprendido durante semanas de terapia. Solo 2 seres en la sala la captaron, Rex y el juez Sullivan. La reacción de Rex fue inmediata. En el momento en que los dedos de Emily se crisparon en esa silenciosa súplica de ayuda, el cuerpo del perro se puso rígido, sus orejas se erizaron hacia adelante, sus músculos se tensaron como un resorte. Un gruñido bajo y gutural retumbó desde lo más profundo de su pecho, un sonido de advertencia, de reconocimiento. Sus ojos castaño dorados se clavaron en Hall, firmes y penetrantes. La reacción provocó una oleada de inquietud por la sala. Un murmullo se extendió entre los espectadores, susurros de especulación llenaron el aire. Algo en el comportamiento del perro tocó una fibra sensible. No se trataba simplemente de un animal de apoyo bien entrenado reaccionando a la angustia de su cuidador, esto era algo más profundo, algo primario. La mano del juez Sullivan golpeó con fuerza el mazo. El chasquido agudo resonó como un trueno por la sala. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos, declaró con una voz inusualmente urgente. La fiscal, Jana Collins, lo miró con expresión interrogativa, pero él no la miró a los ojos. En cambio, miró a Emily, que se aferraba a Rex como a un salvavidas. Algo importante acababa de suceder y necesitaba comprender exactamente qué era antes de que el juicio continuara. Mientras la sala se vaciaba, Sullivan permaneció sentado, con la mente acelerada. Había visto muchas cosas en sus años como juez, pero nunca un perro de terapia había reaccionado con una certeza tan innegable. ¿Qué había reconocido Rex? Y, lo que era más importante, ¿qué significaba eso para el caso? Afuera, en el pasillo, Emily se arrodilló junto a Rex, aferrándose con fuerza a su pelaje con sus pequeñas manos. Su madre, Sarah Carter, se inclinó a su lado, alisando el cabello rizado del niño con dedos temblorosos. «Cariño, ¿estás bien?», susurró. Emily no respondió. No hacía falta. Apretó más el agarre de Rex, apretando su pequeño cuerpo contra su costado. Jack Monroe, el investigador principal del caso, observaba a pocos pasos de distancia. Un agente del FBI curtido con décadas de experiencia, Monroe tenía un instinto que le había sido muy útil a lo largo de los años. Y ahora mismo, su instinto le decía que lo que acababa de ocurrir en esa sala era un punto de inflexión. Se acercó al juez Sullivan. «Algo asustó a ese perro», murmuró en voz baja.
Apuesto mi placa a que reconoce a Hal de algún sitio. Sullivan exhaló lentamente, entrecerrando sus penetrantes ojos azules. Entonces tenemos que averiguar dónde. Mientras tanto, en la sala privada de la defensa, Richard Hale estaba sentado frente a su abogado, Michael Graves. En cuanto estuvieron solos, la petulante confianza en el rostro de Hal se transformó en algo más frío. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras repasaba el momento. La chica no había hablado, pero el perro había reaccionado. Ella lo sabe, murmuró en voz baja. Graves arqueó una ceja. ¿Qué? Hal forzó una pequeña sonrisa. Nada, dijo. Pero su mente ya estaba dando vueltas. Ese maldito perro. No había considerado que el animal fuera un problema, pero ahora se daba cuenta de que Rex podría ser la clave para desentrañarlo todo. Al acercarse el final del receso de 15 minutos, el juez Sullivan se alisó la toga y respiró hondo. No creía en las coincidencias, y en ese preciso instante algo le decía que Rex acababa de darles la pista más importante del juicio. Era hora de profundizar, y por primera vez desde que comenzó el caso, sintió que la situación cambiaba. Antes del silencio, ante la sala, ante el terror que le robó la voz, Emily Carter era una niña charlatana y vibrante. A sus 5 años, era de esas niñas que llenaban una habitación con un sinfín de historias, con sus brillantes ojos azules brillando de curiosidad y picardía. Le encantaban los cuentos de hadas, los peluches y cómo su madre le leía cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje. Nunca había conocido el miedo hasta aquella fatídica tarde. Había sido un día de primavera perfecto, de esos en los que el aroma de las flores florecientes flotaba en el aire y el cálido sol pintaba vetas doradas en el patio trasero. Sarah Carter observaba a su hija desde la ventana de la cocina, con una sonrisa en la comisura de los labios mientras Emily daba vueltas en el jardín, con su vestido rosa ondeando como el de una bailarina. David Carter llegaría a casa en unas horas, y ella había estado dudando si empezar a cenar o esperarlo. Debería haber sido una tarde normal. Debería haber sido segura. A las 3:42 de la tarde, sonó el teléfono de Sarah. Era su hermana llamando desde fuera del estado, y entró para lo que pensó que sería una conversación rápida. 4 minutos. Eso fue todo. Cuando regresó al patio, la puerta estaba entreabierta. Una oleada de terror la recorrió las venas. Se quedó sin aliento mientras observaba el espacio donde había estado su hija. Emily seguía allí, pero no estaba sola. Una furgoneta negra estaba estacionada cerca de la acera, con la puerta lateral entreabierta. Un hombre se arrodilló junto a Emily, con una sonrisa inquietantemente cálida. «Tengo cachorritos en mi furgoneta», decía con voz suave y practicada. «Son especiales. Necesitan una niña que los cuide. ¿Te gustaría verlos?». El mundo de Sarah pareció ralentizarse, sus instintos gritaban antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Su voz cortó el aire. «Emily». El hombre levantó la cabeza de golpe. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una aguda y calculadora. En un instante, agarró el brazo de Emily. Emily se quedó paralizada. No gritó. No luchó. Solo lo miró con los ojos abiertos, sin pestañear, como si un miedo profundo la hubiera paralizado. Al otro lado de la calle, Martha Jenkins, una enfermera jubilada que paseaba a su terrier, lo vio todo. Su voz, curtida por la edad, pero firme y con convicción, resonó. «Oye, aléjate de esa niña». El hombre dudó. Su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Eso fue todo. Emily se soltó del brazo de un tirón y corrió hacia su madre. Sarah cogió a su hija en brazos justo cuando rugió el motor de la furgoneta.
Los neumáticos chirriaron, rozando el pavimento mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, dejando marcas negras de goma en la carretera. Sarah abrazó a Emily con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, pero Emily no lloró. No dijo ni una palabra. Solo hundió la cara en el hombro de su madre y tembló. La policía llegó en cuestión de minutos. El detective Jack Monroe, un experimentado investigador del Grupo de Trabajo sobre Secuestro de Menores del FBI, tomó el control inmediato de la escena. Su cabello canoso y sus penetrantes ojos marrones delataban años dedicados a perseguir sombras, buscando niños desaparecidos que a menudo nunca aparecían. Había visto este patrón demasiadas veces. Encaja con el perfil, murmuró Monroe, hojeando una libreta desgastada. 4 niños han desaparecido en los últimos 18 meses, todos abordados cerca de sus casas, todos atraídos por promesas de cachorros. Su compañera, la agente Lisa Grant, se arrodilló junto a Emily. Su voz era suave pero firme. Cariño, ¿recuerdas cómo era el hombre? Silencio. Sarah le apartó el pelo a Emily, con las manos temblorosas. Cariño, no pasa nada. Ya estás a salvo. ¿Puedes decirle al amable agente cómo era? Las pequeñas manos de Emily aferraron con fuerza el suéter de su madre, pero no habló. No asintió, no negó con la cabeza. Fue como si alguien le hubiera apagado la voz por completo. No ha dicho ni una palabra desde que la recogí, susurró Sarah, con el miedo invadiendo su voz. Simplemente no quiere hablar. El agente Grant intercambió una mirada con Monroe. Mutismo selectivo, murmuró, una reacción traumática. Monroe suspiró, frotándose la sien. Sin declaración, no tenemos mucho. La descripción es vaga, un hombre, una furgoneta negra. Podría ser cualquiera. Martha Jenkins, que había presenciado el intento de secuestro, dio un paso al frente. Tengo parte de la matrícula, dijo con firmeza. Las 3 primeras letras, y KZ. La mirada de Monroe se fijó en ella. Eso es algo. Sarah, aún abrazada a Emily, sintió una oleada de impotencia. Su hija, antes tan llena de vida, se había replegado en sí misma y en los días siguientes, la situación solo empeoró. Emily dejó de jugar. Dejó de dibujar. Se negaba a salir de casa, estremeciéndose al ver pasar los coches. Apenas dormía, y cuando lo hacía, sus noches se llenaban de pesadillas silenciosas, su pequeño cuerpo forcejeando contra amenazas invisibles. Sus gritos nunca llegaban, solo jadeos de terror que despertaban a sus padres en la oscuridad de la noche. Sarah y David lo intentaron todo, la hora del cuento, sus comidas favoritas, su querido conejito de peluche. Nada funcionaba. La niña que conocían se alejaba cada vez más. Una noche, Sarah se sentó frente a David en la mesa de la cocina, con los ojos hundidos por el cansancio. El terapeuta recomendó un animal de apoyo, dijo en voz baja. Un perro de terapia. David se pasó una mano cansada por el pelo. ¿De verdad crees que eso ayudará? No lo sé, admitió Sarah, pero estoy dispuesto a intentarlo todo. Ninguno de los dos podía imaginar cuánto lo cambiaría todo esa decisión. Porque aunque Emily había perdido la voz, había alguien que aún podía oírla, y se llamaba Rex. El aire dentro del centro de rehabilitación animal de la doctora Laura Banner estaba impregnado del aroma antiséptico y el almizcle terroso del pelaje. La habitación estaba en silencio, salvo por el rítmico tic-tac del reloj y el ocasional roce de garras contra el suelo de baldosas. En una gran cama ortopédica cerca de la ventana, un pastor alemán yacía inmóvil, sus profundos ojos marrones seguían cada movimiento con silenciosa intensidad. Se llamaba Rex.
Antaño, había sido uno de los mejores oficiales K9 de la policía de la ciudad, un perro cuyos instintos y entrenamiento habían salvado vidas. Pero ahora, llevaba las cicatrices del sacrificio. Una marca particularmente irregular le recorría el flanco derecho, un recordatorio permanente de la noche que puso fin a su carrera hacía 3 años, durante una redada para rescatar a un niño secuestrado. Rex se abalanzó sobre un sospechoso armado sin dudarlo. El hombre lo atacó con un cuchillo destinado a oficiales, clavándosele profundamente en la carne. Rex lo sometió incluso cuando la sangre oscurecía su pelaje. Pero en los meses siguientes, la herida nunca sanó del todo. Su movilidad se vio afectada y el departamento, con escasez de fondos, tomó la difícil decisión de jubilarlo. Fue incluido en la lista de eutanasia, considerado no apto para el servicio. Eso fue antes de que Laura interviniera. La doctora Bennett llevaba años dirigiendo el programa de animales de terapia, especializándose en casos donde los animales podían ayudar a sobrevivientes de traumas. Cuando se enteró del caso de Rex, luchó por adoptarlo, convencida de que su mente aguda y su lealtad inquebrantable aún eran valiosas. Y ahora, estaba a punto de poner a prueba esa convicción. Sarah Carter estaba sentada nerviosa en una silla, con los dedos agarrando la tela de su falda. Emily estaba de pie detrás de ella, asomándose por detrás del hombro de su madre. La niña se había negado a hablar desde el incidente de hacía 2 semanas, y aunque había ido a terapia, nada la había sacado a decir una palabra. Laura se arrodilló a su altura con voz suave. Hola, Amode. Me llamo Laura. Trabajo con perros muy especiales. Perros que ayudan a niños que han pasado por cosas aterradoras. Emily no dijo nada. Sus ojos verdes se posaron en el gran pastor alemán que estaba a pocos metros de distancia. Rex se sentó pacientemente, con las orejas erguidas, pero no se movió hacia ella. Simplemente observaba, con una presencia firme e inofensiva. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó Laura. La niña no respondió, pero tampoco corrió. Eso fue un comienzo. Sarah le acarició el pelo a su hija. Es un perro muy lindo, cariño. Era un perro policía, como los de tus cuentos. Laura le hizo un gesto a Rex y le dio una orden silenciosa. Quieto. El pastor alemán ni siquiera se inmutó. Laura se volvió hacia Amode. No tienes que acercarte si no quieres. Rex esperará aquí. Pero si te sientes lista, puedes extender la mano y él vendrá a ti. Emily dudó un buen rato. Permaneció inmóvil. Entonces, poco a poco, salió de detrás de su madre. Su pequeña mano se levantó, vacilante pero deliberada. Rex permaneció quieto, esperando la señal final. Cuando Laura sintió, bajó lentamente la cabeza y dio un paso adelante con cuidado, luego otro y otro. En el instante en que su cálido aliento rozó la palma de Emily, algo cambió. Los dedos de Emily se curvaron ligeramente, rozando el espeso pelaje del perro. La conexión estaba hecha. Sarah jadeó suavemente, llevándose una mano a la boca. Era la primera vez que Emily se acercaba a algo o a alguien desde el ataque. Se le llenaron los ojos de lágrimas al susurrar, ¡ay, cariño! Los deditos de Emily se hundieron más en el pelaje de Rex, aferrándolo como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto terriblemente incierto. Laura sonrió. ¡Qué buena chica, Emily! ¿Le gustas a Rex? La niña no dijo nada, pero no lo soltó. Durante las siguientes semanas, Rex y Emily se volvieron inseparables. En casa, se sentaba a su lado durante horas, recorriendo con sus manitas la cicatriz de su costado. Cuando las pesadillas la despertaban en mitad de la noche, era el latido constante de Rex lo que la calmaba.
Aunque seguía negándose a hablar, volvió a dibujar, simples dibujos con crayones de una niña y un perro juntos, contra figuras sombrías. Una tarde, sentada en el suelo de la oficina de Laura, Emily observaba a Rex realizar un truco sencillo cuando ocurrió algo extraordinario. «Buen chico», susurró. Las palabras fueron tan suaves que, por un instante, Sarah creyó haberlas imaginado. Pero al girarse, vio a Emily mirando a Rex con los labios ligeramente entreabiertos, como si ella también se hubiera sorprendido. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. No era mucho, pero era un comienzo. Laura posó una mano delicada en el brazo de Sarah. «Ella confía en él», murmuró. A veces, la confianza es el primer paso para recuperar la voz. Sarah le apretó la mano. «Entonces seguiremos a donde nos lleve esa confianza». Y los llevaría a un lugar que nunca imaginaron, a un tribunal, donde finalmente desenmascararían a un monstruo. El aire dentro de la sala estaba cargado de tensión. Los asientos de la galería estaban llenos de periodistas, familiares y observadores legales, todos observando con anticipación el inicio de uno de los juicios más sonados de los últimos tiempos. En el centro de la sala, el acusado, Richard Hale, estaba sentado junto a su abogado, con expresión indescifrable. A pesar del peso de los cargos en su contra, parecía inquietantemente tranquilo, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la madera pulida de la mesa de la defensa. Sentada junto a su madre, Emily Carter aferraba con fuerza la correa de Rex, sus pequeños dedos enredados en la gruesa tela como si fuera un salvavidas. El pastor alemán permanecía alerta junto a ella, con las orejas erguidas hacia adelante, sus profundos ojos castaños fijos en Hal. De vez en cuando, su nariz se crispaba como si oliera algo familiar en el aire. Todos de pie, resonó la voz del mejor amigo del jurado en la sala cuando entró el juez Mark Sullivan, con su toga ondeando tras él. Tomó asiento en el banco elevado, con la mirada penetrante recorriendo la sala antes de fijarse brevemente en Emily y Rex. Ya había decidido permitir la presencia del perro de terapia, pero sabía que esa decisión distaba mucho de ser universal. Antes de proceder con los alegatos iniciales, dijo Sullivan con voz profunda, mesurada y controlada, el tribunal escuchará argumentos sobre la presencia del animal de apoyo en este procedimiento. Michael Graves, el abogado defensor, se levantó suavemente de su asiento y se ajustó la corbata. Señoría, comenzó con tono cortés pero firme, si bien entendemos el argumento de la Fiscalía a favor del apoyo emocional, la presencia de este animal es sumamente perjudicial. Un pastor alemán grande en la sala del tribunal podría provocar una reacción emocional en el jurado que podría predisponerlo injustamente en contra de mi cliente. Solicitamos que se retire al perro durante el testimonio. Jana Collins, la fiscal principal, se puso de pie inmediatamente en respuesta. Su señoría, Emily Carter tiene 5 años y sobrevivió a un trauma. Le han diagnosticado mutismo selectivo como resultado de su experiencia. Rex no está aquí para un espectáculo, está aquí como un animal de apoyo médicamente necesario. Su presencia le permite a Emily participar en estos procedimientos sin sufrir angustia excesiva. El juez Sullivan se recostó en su asiento, con expresión indescifrable. Ya revisé la documentación presentada por el psicólogo infantil y el especialista en comportamiento animal. El perro se quedó allí. Un murmullo se extendió por la sala, algunos de acuerdo, otros refunfuñando. Graves apretó los labios, disgustado, pero reacio a discutir más. Regresó a su asiento y lanzó una rápida mirada a Hal, quien permaneció inquietantemente inexpresivo. El juicio comenzó con seriedad. La fiscalía presentó un panorama escalofriante de las acciones de Hal, un patrón de manipulación, engaño y comportamiento depredador que se extendió durante años. Se llamó a testigos, entre ellos la anciana vecina Martha Jenkins, quien relató el aterrador momento en que vio a Hal intentando atraer a Emily a su camioneta.
con voz temblorosa, describió cómo agarró el brazo de la niña antes de huir al ser confrontado. Amelie permaneció sentada en silencio durante todo el proceso, su pequeño cuerpo empequeñecido por la gran silla de madera. Sus dedos se flexionaban ocasionalmente alrededor de la correa, pero nunca la soltaba. Cuando la tensión se volvía excesiva, miraba a Rex, quien permanecía completamente quieto, su silenciosa presencia la mantenía en equilibrio. Entonces, llegó el momento de su testimonio. Un silencio invadió la sala mientras Amelie era conducida con cuidado al estrado. Sarah Carter la acompañó, sin apartar la mirada protectora de su hija. Ayudó a Amelie a sentarse antes de retirarse, aunque todos sus músculos estaban tensos por el deseo de abrazarla y llevársela lejos de allí. Jana Collins se acercó con cuidado, su comportamiento suave y cálido. «Hola, Amelie», dijo con una sonrisa amable. «Sé que esto da un poco de miedo, pero recuerda que no tienes que decir nada que no quieras. Puedes asentir o negar con la cabeza si te sientes más cómoda, y si alguna vez necesitas un descanso, puedes avisarnos». Amelie no la miró, tenía la mirada fija en la mesa y respiraba con dificultad. Pero entonces, como si percibiera su inquietud, Rex presionó su cuerpo ligeramente contra su pierna. Ella se agachó y agarró un puñado de su pelaje. Asintió lentamente. «Bien», dijo Jenny con voz suave. «Emily, ¿puedes decirnos quién te acompañaba en el jardín ese día?». Amelie dudó. No levantó la cabeza, pero tras un largo instante, levantó lentamente el brazo y señaló directamente a Rachel Hale. La expresión del acusado no cambió, pero algo brilló en sus ojos, una breve e involuntaria tensión en la mandíbula. Graves se puso de pie inmediatamente. «Protesto. Se le han mostrado repetidamente imágenes de mi cliente al niño antes del juicio. Esta identificación no es fiable». El juez Sullivan levantó una mano, revocado. «El jurado determinará la credibilidad del testigo». Jenny continuó. «Amelie, ¿este hombre te dijo algo ese día?». La niña no habló. En cambio, hizo un pequeño movimiento con la mano, una señal sutil. Era la misma señal que le había dado antes, la que Rex entendió. El pastor alemán respondió al instante. Sus orejas se adelantaron, sus músculos se tensaron y un gruñido profundo y gutural retumbó en su pecho. No era agresivo, era una advertencia. La reacción conmocionó a la sala. Incluso el juez Sullivan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Grave se puso de pie de nuevo, esta vez con más urgencia. «Su señoría, me opongo. Esto es teatral». Pero Sullivan no escuchaba. Estaba observando a Rex. El perro se había quedado completamente inmóvil, con toda su atención fija en Hal, como si reconociera un olor que solo él podía percibir. Fue la misma reacción que tuvo cuando Amelie vio a Hal por primera vez, la misma respuesta instintiva instantánea. A Sullivan se le ocurrió una idea. Luego se volvió hacia Jenny. «Señorita Collins», dijo con voz cuidadosamente mesurada, «¿este animal ha tenido alguna interacción previa con el acusado?». Jenny dudó. «No que yo sepa, su señoría». Sullivan se volvió hacia la mesa de defensa. «Señor Hal, ¿se ha encontrado con este perro antes?». Por primera vez, Hal mostró verdadera emoción. Sus dedos, que antes tamborileaban con tanta calma, ahora se apretaron en un puño. Permaneció en silencio. Entonces, Jenny abrió mucho los ojos al comprender algo de repente. Se giró hacia su abogado y le susurró algo rápidamente. Un segundo después, un miembro de la fiscalía salió corriendo de la sala. «¿Qué pasa?», preguntó Graves, mientras su paciencia se agotaba. Jenny se enderezó, su expresión ilegible. «Señoría, solicito un breve receso. Podría haber nuevas pruebas relevantes para este caso». El juez Sullivan la estudió durante un largo momento antes de asentir. «Receso de 15 minutos». Al vaciarse la sala, los rumores inundaron el aire. La especulación se extendió como la pólvora.
¿Acaso Rex acababa de reconocer a Rachel Hale? Y, de ser así, ¿de dónde? Algo le decía al juez Sullivan que la respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. El peso del caso pesaba sobre la fiscalía a medida que surgían nuevos acontecimientos. Richard Hall había sido vinculado oficialmente a múltiples desapariciones, pero sin el testimonio completo de Amelie, el juicio se tambaleaba al borde de la incertidumbre. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que la clave para desentrañar el caso no provendría de la niña, sino del pastor alemán que nunca se separó de ella. La mañana era fresca cuando el equipo de la fiscalía, liderado por Jana Collins, presentó su siguiente moción para introducir nuevas pruebas forenses. Las muestras de tierra encontradas en la camioneta de Rachel Hale habían sido analizadas y los resultados apuntaban a una ubicación muy específica, una cabaña remota y deshabitada en los bosques del norte. El detective Jack Monroe, tras décadas de experiencia en casos similares, sabía lo que esto podía significar. Señoría, se dirigió Collins al juez Sullivan. Solicitamos un receso de 24 horas para dar seguimiento a una pista crucial. Creemos que esta evidencia puede ser la pieza final para cerrar este caso. Michael Graves, el abogado defensor de Hall, se opuso inmediatamente. Su señoría, esto no es más que una táctica dilatoria. Mi cliente ya ha sido interrogado exhaustivamente y no hay pruebas sólidas que lo vinculen con esta supuesta cabaña. Las muestras de suelo son, en el mejor de los casos, circunstanciales. La mirada severa del juez Sullivan silenció a Graves. Moción concedida, dictaminó. La fiscalía tiene 24 horas. Se levanta la sesión. En cuanto el juez golpeó el mazo, Monroe y su equipo se movilizaron. Rex, el siempre atento protector de Amelie, fue convocado para la operación. Su reacción ante Hall fue inconfundible. Quizás percibió algo que los ojos humanos habían pasado por alto. El equipo de búsqueda llegó a la desolada cabaña a primera hora de la tarde. El lugar era un silencio inquietante, los árboles circundantes susurraban con el viento. Una gruesa capa de polvo cubría el porche, pero unas tenues huellas que se dirigían a la puerta trasera sugerían actividad reciente. Rex fue el primero en reaccionar. En cuanto se acercaron a la cabaña, el perro aguzó las orejas y movió el hocico con intensidad. Su cuerpo se tensó, la cola erguida, los músculos tensos como un resorte. Emitió un gruñido bajo, paseándose ansiosamente en el umbral. Este lugar está mal, murmuró Monroe. Rex sabe que hay algo aquí. El equipo procedió con cautela y con las armas desenfundadas. Dentro, la cabaña estaba vacía. Una mesa, un catre, latas de comida vacías apiladas en un rincón. Pero entonces Monroe notó algo extraño. El suelo de madera cerca de la pared del fondo tenía una costura antinatural, una leve hendidura que parecía fuera de lugar. Llamó. Hueco. Hay algo aquí abajo, dijo con precisión rápida. Los agentes desprendieron las tablas. Lo que yacía debajo les provocó escalofríos. Una estrecha escalera de caracol descendía a un sótano oculto. El aire se volvió frío y húmedo a medida que descendían, y la tenue luz reveló una imagen aterradora: pertenencias de niños, juguetes viejos, zapatitos, una mochila rosa descolorida, y en el rincón más alejado, encadenada pero aún con vida, estaba una niña. Emma Sullivan, de 8 años, llevaba desaparecida 6 meses. Tenía el rostro pálido y la ropa hecha jirones, pero en cuanto vio a los agentes, se le llenaron los ojos de lágrimas de reconocimiento y alivio. «Ayuda», susurró, con la voz ronca por la falta de uso. Rex reaccionó de inmediato, tirando de la correa y gimiendo como si percibiera el sufrimiento de la niña. Monroe corrió hacia adelante, soltó las cadenas y cargó a Emma en brazos. «Estás a salvo ahora», le aseguró. «Te tenemos». Emma se aferró a él, su frágil cuerpo temblando. La búsqueda por fin había llegado a su fin,
pero la pesadilla aún no había terminado. De vuelta en el juzgado, la noticia del rescate de Emma corrió como la pólvora. La galería estaba abarrotada mientras Collins se preparaba para el golpe final contra Hal. El juez permitió que el descubrimiento de Emma se presentara como prueba, junto con la muestra de suelo que vinculaba la cabaña con su vehículo. Señor Hal, dijo Collins dirigiéndose al acusado con voz áspera, ¿cómo explica la presencia de una niña secuestrada y encerrada en el sótano de una propiedad directamente vinculada a usted? Por primera vez, Richard Hale parecía conmocionado. Yo no sé de qué estás hablando, balbuceó. Jana Collins siguió adelante con un tono firme. Se encontró tu ADN en las cadenas. Las llantas de tu vehículo coinciden con las huellas del exterior de la cabina. Y lo más importante, Emma Sullivan está viva, lo que significa que puede testificar en tu contra. El peso de esas palabras se apoderó de la sala. Un solo superviviente significaba un testigo capaz de desmantelar su defensa por sí solo. La compostura cuidadosamente construida de Hal comenzó a desmoronarse. Su abogado le susurró furioso al oído, pero era evidente que estaba acorralado, y entonces volvió a ocurrir. Rex, tumbado a los pies de Emily, levantó la cabeza de repente, entrecerrando los ojos al ver a Hal. Se le erizó el pelo, y un gruñido profundo le resonó en el pecho. La sala quedó en silencio mientras el pastor alemán avanzaba despacio y con paso decidido, con la mirada fija en el acusado. Era una mirada de reconocimiento. Hal se estremeció. Todos lo vieron. El hombre que había mantenido su arrogancia durante todo el juicio ahora sudaba visiblemente, con las manos agarradas al borde de la mesa. Se giró hacia su abogado, murmurando algo frenéticamente. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, «Quiero cambiar mi declaración». Se escucharon jadeos en toda la habitación. La mirada del juez Sullivan se oscureció. «Señor Hal, ¿está diciendo que desea declararse culpable?» La sala contuvo la respiración. Granizo exhaló temblorosamente. «Sí». El abrupto final del juicio conmocionó a todo el país. Richard Hale fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y su condena selló el destino de un hombre que había aterrorizado a familias durante años. Pero los verdaderos héroes del caso no fueron solo los abogados ni los detectives. Fueron una niña de 5 años que había encontrado su valentía y un perro que nunca se dio por vencido. En los días posteriores a la sentencia, Emily pronunció sus primeras palabras en semanas. Sosteniendo el rostro de Rex entre sus pequeñas manos, susurró, «Gracias». Sus padres lloraron, sabiendo que su hija finalmente estaba encontrando el camino de regreso. Y mientras Rex meneaba la cola, acariciándola suavemente, quedó claro que algunos lazos eran inquebrantables. No importaba cuán oscuro se volviera el mundo, siempre habría quienes estarían dispuestos a enfrentarse a la oscuridad, incluso si caminaran a 4 patas.